Bienvenida a nuestra sesión académica, la cual va a impartir el doctor Uriel Barraza Muñoz. Ya saben que es nuestro fundador y amigo. Es médico investigador en obesidad, síndrome metabólico y microbiota, así como también cuenta con una maestría en salud pública internacional con especialización en epidemiología aplicada. Actualmente el doctor Uriel es asesor científico del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición. El día de hoy nos presentará una sesión académica sobre síndrome cardiometabólico y como saben, en Medscientific siempre buscamos estar muy actualizados, así que vamos con la actualización 2024. Muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias, Kai. Gracias a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Vaya que fue un reto bastante intenso. Les contaré un poco acerca del síndrome metabólico. Por azares del destino me tocó hacer un poco de investigación al respecto de un tema que en la carrera, pues personalmente no vimos, así como tal, ¿no? Al final de cuentas, ahorita vamos a definir lo que es. Entonces, esa conjunción de enfermedades, de factores de riesgo y de que incrementa notablemente el riesgo cardiovascular, pues atrajo mucho mi atención. Y ahora, bueno, toda la parte de investigación y docencia de alguna manera está enfocada en ello, en síndrome metabólico y microbiota, ¿no? Entonces vamos a ir desde las bases de cómo identificarlo, cómo está todavía en mucha disputa y en muchos acuerdos y desacuerdos los criterios diagnósticos. Van a haber muchos grupos ahorita que te dicen con 3 o más síndrome metabólico, con 2 solamente. O sea, ahorita vamos a ver justo cuáles son los criterios y en cuál nos quedamos en México. Vamos a ver una parte bien interesante, ¿no? Que tiene que ver mucho con el músculo, la sarcopenia. Actualmente se está hablando de la obesidad sarcopénica, ¿no? Como factor de riesgo para pues, este grupo de enfermedades. A la vez la disfunción mitocondrial, a la vez la disbiosis de la microbiota intestinal. Entonces, vamos a ir de la mano en un viaje muy interesante científico que seguramente nos dejará más preguntas que respuestas, dado a que es muy extenso tratar de abarcar todos nuestros factores de riesgo que tenemos para este grupo de patologías, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy que lleva por nombre Actualidades en el síndrome cardiometabólico en la actualización de este año 2024. Entonces, bienvenidos. Si hay algo en el chat, perdón, en el que se corte la transmisión y así, me interrumpes, Cae, por favor, para ver la red. Y bueno, entonces, vamos a empezar a entrar con los conceptos bien intensos, ¿no? Ahorita no vamos a ver epidemia, no vamos a ver eso, no, no, no. Vámonos a un grano muy interesante. ¿Han escuchado el término lipotoxicidad? Bueno, lo podemos definir como un almacenamiento de grasa en órganos periféricos, es decir, nuestra reserva energética se va a ir no solo a la parte abdominal, en el tejido graso propiamente, se va a ir a muchas partes de nuestra anatomía, donde va a causar daños bioquímicos y daños de alguna manera también defectos de masa, ¿no? Entonces, esta lipotoxicidad, les digo, es incremento del tejido adiposo en el cuerpo humano, pero entendamos al tejido adiposo no solo como en algunos libros a lo mejor de histología viene, ¿no? Como un órgano de sostén y de aislamiento térmico, que ese yo creo que es una definición que se dio hace como 200 años, porque vean esto que dice aquí en el primer bullet. El tejido adiposo es un órgano endocrino inmunológico que también cumple una función de almacenamiento de energía. Pareciese que la función de almacenamiento de energía es secundaria, ¿no? Endocrino inmunológico. Y si nos vamos un poquito a las referencias que están abajo, les puse justo un rectángulo donde esta definición desde el año 2006 se está dando y se habla en la literatura. Y no es posible que en libros posteriores a, no sé, un libro tipo el Fingénese o algo así de histología o de fisiología, no se hable de este término, ¿no? De que es un órgano endocrino inmunológico y regulador inclusive de la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, por eso lo subrayé porque vean, desde 2006 se sabe esto y es necesario enseñar al tejido adiposo como lo que en realidad es. ¿Ok? Esta lipotoxicidad se relaciona
obviamente con enfermedades metabólicas, justamente con la obesidad. Bueno, empezamos con sobrepeso, después los diferentes grados de obesidad y justamente se están tratando de modificar o agregar más grupos los criterios por índice de masa corporal de la OMS, ¿no? Inclusive llegamos a hablar, conocemos la tablita y dice, no, sobrepeso, obesidad, grado uno 2 o mórbida y así. Inclusive ya se está hablando de la superobesidad y de la superobesidad. Si leemos literatura del año pasado, por ejemplo, ya hablan de grupos de super obesos, ¿no? Un IMC arriba de 50, imagínense, existe y sabemos que el tratamiento para la obesidad, el tratamiento inicial depende de alguna manera del grupo de IMC donde se encuentra el paciente para poder dar nuestra terapia eh, multiprofesional que debe llevar el paciente. Entonces, esta lipotoxicidad está asociada a trastornos metabólicos propiamente, pero también a la sarcopenia, algo, un enfoque que seguramente no nos habíamos percatado. Pero bueno, antes de irnos a la lipotoxicidad, existe otro término bien interesante. Y me gustó empezar con estos dos porque a veces nos queda mucho lo que vemos en los primeros slides y justamente este término ahora, la mitotoxicidad. Todos recordamos esta imagen, una imagen muy parecida a todos los libros de biología desde la primaria, secundaria, en la universidad. E inclusive en nuestros libros de fisiología, pues no se ve tan diferente. Conocemos nuestro modelo de la célula animal, membrana, núcleo, su retículo endoplásmico, su aparato de Golgi, y vemos por ahí algunas mitocondrias, ¿no? Ahí, perdidas. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas en la enseñanza médica y biológica, de que no le damos la importancia como debe de ser. Ejemplo, bueno, no ejemplo, en realidad lo que es, tenemos solo un núcleo en las células, pues eso es verdad, y se ilustra un núcleo, ¿no? Pero mitocondrias, ¿alguna vez se han preguntado cuántas tenemos? Pues imagínense, ahorita les doy el numerazo. Esto, bajo una microscopía electrónica, vean, esto es una mitocondria en realidad tiene sus... importante, es un orgánulo con una membrana que semeja muy bien a la membrana celular, ¿ok? Tiene sus crestas internas, donde tiene cisternas bioquímicas, donde se lleva la cadena de transporte de electrones. Y bueno, ¿a qué voy con esto? A que si existe una lipotoxicidad, pues seguramente va a haber una alteración celular e intracelular en quien nos da la energía a ese nivel, a las células, que son las mitocondrias. Entonces, esa lipotoxicidad intracelularmente se traduce en una mitotoxicidad, es decir, cuando entra la mitocondria en disfunción, ¿no? ¿Podría ser un sinónimo de disfunción mitocondrial? Seguramente sí. Entonces, vean, aquí tenemos una fibra de músculo que justamente con las flechas en color rojo señalan las mitocondrias. Y vean, podemos ver varias, más de una, de varias formas. Inclusive esta seguramente se está dividiendo. Entonces, las mitocondrias tienen papel de autofagia y cuando se necesita más energía, ejemplo, cuando hacemos ejercicio y estamos creando músculo, crecen las fibras musculares, bueno, se hipertrofian y tiene que haber más mitocondrias. Las mitocondrias se pueden duplicar, ¿ok? Y cuando ya no se ocupan, se pueden, entran en autofagia, ¿no? Eso es bien interesante de las mitocondrias. A esto, pues, siempre que puedo le doy el crédito a nuestra gran investigadora Lynn Margulis, que ella postuló la teoría endosimbiótica, que justamente ella dice, las mitocondrias eran bacterias en el tiempo histórico antes de esta simbiosis evolutiva, ¿no? Nos hablaba que hace más de 2.000 millones de años, pues bueno, teníamos bacterias aeróbicas y de alguna manera, perdón, anaeróbicas primero. Por lo tanto, nuestra atmósfera se empezó a llenar de oxígeno y ahora esas bacterias anaeróbicas que por coincidencia, su producto de degradación de su metabolismo era dar oxígeno, empezó a llenar de oxígeno la atmósfera y ahora hubo necesidad de generar energía a través del oxígeno, cosa que no podían hacer las bacterias anaeróbicas, precisamente porque eran anaeróbicas, tenían más función fotosensible, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasó? Pues ese salto evolutivo, de esa evolución en comunidad que ella propone en su teoría de la evolución, no en una competencia o en una adaptación del más fuerte, porque eso nos hubiera llevado seguramente a la destrucción de la raza humana desde tiempos de la prehistoria. Ella propone una evolución inteligente en comunidades
en grupos, ¿no? Y esto es justo la teoría endosimbiótica, donde esa bacteria que era anaerobia tuvo que comerse, tuvo que adaptarse a una que sí podía producir energía a través del oxígeno y así nacen las mitocondrias. Las mitocondrias como un ente extracelular independiente, pero con el transcurso de los miles de millones de años, pues bueno, tenemos una célula humana incluso que tiene mitocondria. ¿Y por qué es importante esto? Porque la mitocondria tiene su propio ADN. Entonces, tenemos un genoma también, este mitocondrial, que responde generalmente a reacciones de generación de energía. Entonces, puede estar muy relacionado a trastornos metabólicos, secundariamente a un estado provesogénico. Claro que sí, las mitocondrias entran en disfunción y viene de esta explicación que nos da Lynn Margulis, su artículo original que pues, lo pueden encontrar en el journal, es Biología Teórica, de donde solo publicaban hombres y bueno, ella en 1966 fue aceptada y presentó toda esta teoría, la teoría de las células mitóticas y de la teoría endosimbiótica, ¿no? Entonces de ahí vienen las mitocondrias. Entonces, algo importante que nos llevamos de este slide es que nuestro genoma no solamente se se encasilla en tener el propio genoma humano, que si bien ya sabemos cuántos miles de genes tenemos, pero hay algunos que no sabemos qué codifican, ¿no? En clases pasadas nos decía un biólogo, un gran amigo biólogo en estas charlas, cada gen potencialmente es una proteína, codifica una proteína, ¿no? Que al final de cuentas es su función. Nos falta todavía investigar mucho acerca de funciones que pensamos que a lo mejor son genes silenciadores o gen basura, que a lo mejor pues, no es basura, solamente que no hemos identificado qué produce, ¿no? Entonces, ante este mundo, imagínense, no solo como humanos tenemos el genoma humano, tenemos ahora el genoma mitocondrial, por lo que les decía, las mitocondrias tienen su propio ADN, ¿ok? Bien interesante que solo se hereda de las madres, es decir, en la parte de la fecundación, solo las mitocondrias son parte de la herencia materna, no de los paternos. Entonces, y si no fuera suficiente, tenemos un cúmulo enorme, el microbioma. Ya sabemos que es la microbiota, pues bueno, esas células que forman la parte de la microbiota, bacterias en su mayoría, quién sabe si en su mayoría, si no más estudiadas, porque se supone que hay virus y hay más virus que bacterias porque son más pequeños, pero bueno, entraremos luego en una clase de viroma, ¿no? El tema es que las bacterias tienen su propio ADN y tienen su genoma bacteriano. Entonces, ¿estamos formados por tres tipos de genomas? Sí, esos tres están entrelazados para funciones de metabolismo, que en esta clase es lo que vamos a ver. Sí, entonces por eso tenemos que ver toda la parte biológica, metabólica y molecular de las enfermedades para entenderlas mejor y poderlas tratar mejor. Entonces, vean, esta es una foto donde cacharon justamente una mitocondria entrando en proceso de mitosis, es decir, donde de una se van a producir dos. ¿Por qué? Porque seguramente este tejido demandaba más energía y tenía los sustratos correctos para generar esa hipertrofia muscular y generar esa duplicación de las mitocondrias para tener mucho más energía. Y justamente ahí vean cómo hay pequeñas y esta ya se estaba dividiendo para generar más y más. Importante, ven que les conté que les pregunté cuántas mitocondrias había regularmente por célula. Es bien difícil estadificar. Tienen 10, 20, 30. Bueno, porque hay células que pueden llegar a tener más de 2000 mitocondrias por célula. Imagínense toda la cantidad energética, pueden definir como una base, una planta nuclear de energía dentro de las células que son las mitocondrias, ¿no? Y vean, por ejemplo, los hepatocitos, las células del hígado, una sola puede tener hasta 800 mitocondrias. Imagínense tantísimas que tiene, hay que empezar a investigar acerca de la medicina mitocondrial, ¿no? Que justamente es hacia donde va la ciencia médica. Entonces, esta mitocondria puede entrar en disfunción si tenemos justamente la hipotoxicidad, ¿no? Que va a generar una inflamación crónica. Por ende, esta inflamación crónica puede entrar en procesos de autofagia, primero de pérdida de la función de las mitocondrias y posteriormente una autofagia. Y oh, sorpresa, la autofagia es un modelo y es un modo, mejor dicho, es un modo de senescencia celular, de cómo nuestras células van envejeciendo y mueren. Uno es la necrosis,
la otra es la muerte celular programada y la otra es la autofagia. Entonces, celularmente vamos envejeciendo más si hay lipotoxicidad. ¿Qué nos da la lipotoxicidad? Pues principalmente la alimentación mala. Entonces, vean cómo va amarrando todos estos eventos que de alguna manera son es un círculo vicioso que vamos a ver en un esquema. No sabemos de dónde empezó el problema, ¿no? Yo creo que por eso se tienen los criterios que no nos ponemos de acuerdo cuáles en realidad son los criterios para el síndrome metabólico. Este ADN mitocondrial que les mencioné que codifica proteínas, si tenemos un normopeso, seguramente nuestras mitocondrias están funcionando bien. Si tenemos esta lipotoxicidad, va a codificar a este ADN mitocondrial que pueden encontrar en bibliografía así, ADN MT, MT de mitocondria. Puede estar alterado y generar enfermedades o un estado o sumar al estado proinflamatorio sistémico, ¿no? Que hablan de el nuevo nombre de ese estado inflamatorio sutil sistémico ahora como metainflamación, ¿no? Lo que es la obesidad. Pero bueno, vamos a entrar en eso un poquitito más adelante. Entonces, eh, cuando se estudia a nivel molecular pacientes que tienen síndrome metabólico, resulta que las concentraciones de ADN mitocondrial en la sangre disminuyen. Entonces, de alguna manera es una correlación directa entre obesidad y disfunción mitocondrial. A esto, si nuestra célula está a nivel energético un poquito tocada, un poquito enferma por esta cuestión de la lipotoxicidad, resulta que uno de los principales tejidos que demandan más energía es el músculo esquelético, el que es voluntario. Este, Porque les comentaba, si nosotros, por ejemplo, vamos al gimnasio, generamos esa hipertrofia, generamos esa masa muscular, tenemos que generar más mitocondrias y eso genera que haya más receptores para en este caso, insulina. Va a haber más demanda de glucosa, pero la vamos a metabolizar bien. Pero pasa exactamente lo contrario si tenemos una dieta mala, entramos en lipotoxicidad. Entonces ya se está estudiando la sarcopenia relacionada a la hipotoxicidad, cómo cambia el tejido muscular en pacientes desde sobrepeso y obesidad. Entonces, por eso en pacientes con obesidad es difícil que con el ejercicio solo pues se remita a la obesidad, pues porque para empezar sus músculos inclusive pueden estar más que atrofiados, pueden estar inclusive hasta ya con colágenos allá más duros. Entonces el proceso de rehabilitación es más difícil en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, y aparece un término nuevo, ¿no? Esta presentación tiene en negritas o en colores diferentes esos términos nuevos que me gustaría que se lleven a casa. Y vean, si hablábamos de una esteatosis hepática, ahora se habla también de una mioesteatosis, ¿no? El depósito de grasa ectópica, evidentemente, en el tejido muscular, no en el tejido celular subcutáneo, donde tiene que no, entre el músculo. Esto es bien interesante, ¿no? Vean, ¿cómo nos dice? Bueno, vamos un poquito al texto. Nos hablan en personas en normopeso o delgadas, los triacilgliceroles normalmente representan el 0,5 del volumen total del músculo esquelético. En pacientes que entran en criterio de obesidad por índice de masa corporal, puede llegar esta concentración a subir hasta el 3,5%, lo que lleva a una sarcopenia y una disfunción en el músculo a nivel histológico, histopatológico. Esto se ve y lo resume esta cita que justo creo que es de este año. Nos hablan de esto, cómo la lipotoxicidad generada por comer pues hipercalórico, grasas, carbohidratos, nos genera primero una disfunción mitocondrial que conlleva un estrés oxidativo, es decir, nuestras mitocondrias cuando se encuentran en estrés sin disfunción mitocondrial van a producir más radicales libres de oxígeno. Entonces son estas moléculas que se pegan a átomos normales y empiezan a oxidar, empiezan a hacer disfunción de tejidos justamente porque la mitocondria entra en disfunción. También resulta y están investigando cómo
esta disfunción mitocondrial a las células mesenquimales progenitoras o a las que son las células madre, pues también entran como en un stand-by, las frena este proceso de lipotoxicidad. Hay deposición de colágeno y esto nos hace que haya una sarcopenia relacionada a la lipotoxicidad, es decir, al sobrepeso de nuestro paciente. Por eso es bien importante y me encontré por azares del destino esta imagen y dije, la voy a poner porque hasta el momento el ejercicio, y bueno, primero la alimentación, después el ejercicio, son las medidas que debemos de aportar en un paciente, inclusive en normopeso. O sea, no tenemos que decirle solo a los pacientes con sobrepeso hagan ejercicio. No, también funciona como verdadero protector. Y a veces queremos encontrar esa pastilla mágica o esa vacuna contra la obesidad, que tómate esto y no vas a ser obeso toda tu vida. Pues esa pastilla, esa vacuna se llama ejercicio y alimentación. Ahí está. Existe, solo que no lo hacemos. Y vean, las actividades físicas tienen diferente gasto energético, pero vean, inclusive hasta yoga. Bueno, aquí la verdad, su servidor hace yoga y no solo es esto, es un montón de ejercicio y dice que gasta alrededor de 2,5 kilocalorías por minuto. Claro, depende un poco del peso de la persona, pero seguramente este estudio está dado al sujeto anatómico, unos 70 kilos de peso, ¿no? Pero vean, hasta la caminata, caminar, ni siquiera es caminata, porque caminata es más, con más ritmo, ¿no? 3 kilocalorías por minuto, bici ni se diga, ya 7 kilocalorías por minuto, jugar de alguna manera fútbol, básquetbol, pero natación es de las que más queman calorías. ¿Por qué? Porque justamente estas mitocondrias están demandando mucho más energía y hacen que nuestros niveles glucémicos pues sean normales. A esta función mitocondrial correcta, cosa que no pasa en la disfunción. A esto, resulta que uno de los factores de riesgo que se están viendo para desarrollar síndrome metabólico es la edad. Y dices, oh, el simple hecho de estar creciendo es un factor de riesgo. Sí, porque para empezar, y justo puso el corazón aquí para no olvidarlo mencionar, para empezar, cuando vamos envejeciendo tiende a subir la presión arterial. O sea, nuestro fenotipo y nuestros genes tienden a generar hipertensión arterial sistémica secundariamente a la edad. Entonces, si hay estudios que nos dicen, y los grandes maestros de la cardiología lo dicen, el simple hecho de ir creciendo década a década te va subiendo la TA. Por eso en México muchos de nuestros viejitos tienen hipertensión. Es un factor de riesgo, pero muchos también tienen otros, ¿no? Entonces, para que vean que la TA fisiológicamente va subiendo un poco conforme la edad va avanzando. Esto está totalmente relacionado a nuestra ingesta calórica. Obviamente, entre más vamos creciendo, teniendo conciencia y en el salto de adolescente a, bueno, de niño a adolescente y de adolescente a adulto joven, pues el que tengas acceso a recurso económico, pues puedes comer básicamente lo que quieras. Tenemos acceso más a comida hipercalórica, eh, y nuestra propia comida mexicana muy rica en carbohidratos, pues bueno, es lo que comemos, por eso también está relacionada la alimentación con la edad, porque ¿qué es lo que comes en realidad? ¿No? ¿Y a dónde va esa grasa extra? Porque de alguna manera, bueno, fuera que solo se fuera la parte abdominal, a donde nos dicen, te ves gordito, pues ojalá nada más fuera abdominal, que digo, es la obesidad más mala, pero ojalá ya fuera nada más. No, la obesidad se va a otros, perdón, la grasa, los adipocitos, esta generación de adipocitos se va a otras partes del cuerpo. ¿Recuerdan la definición de lipotoxicidad? Presencia de tejido adipocítico en órganos periféricos. Pues vean, justo esta es una imagen de resonancia magnética donde nos pintan de alguna manera como en una tinta azul, pues lo que es el músculo, pero todo lo que vemos aquí es grasa. Y no solo hay grasa en el abdomen, vean, hay en los brazos, hay en las piernas. De hecho, antes se hablaba de un síndrome que se llama el síndrome de las piernas pesadas en pacientes con obesidad, ¿no? Y más que piernas pesadas era sarcopenia, bueno, ese era obesidad con sarcopenia secundaria, ¿no? A la obesidad. Y vean, el punto de esto es que reconozcamos que no solo los adipocitos se van
al abdomen, se van inclusive a los órganos internos del cuerpo. Y ahorita les voy a presentar un estudio bien padre que salió la semana pasada al respecto de esto y vamos a ser quizá más sensibles a este padecimiento. Per se, el aumento de nuestro tejido adipocítico pues pesa, nos genera un índice de masa corporal más elevado, pero como se va a otros órganos, genera enfermedades en otros órganos. Ejemplo, en el hígado. Conocemos la enfermedad por hígado graso, que ya sabemos que se divide en dos, en hígado graso alcohólico y en hígado graso asociado a disfunción metabólica, ¿ok? Que tiene por ejes, pues evidentemente, el sobrepeso y la obesidad. Tenemos ahora la miostatosis, ya sabemos qué es esto, ¿no? El depósito de grasa en tejido muscular. Cardiopatía isquémica incrementa el riesgo cardiovascular, este depósito de grasa donde no tiene que estar. Y también resulta que en el páncreas se va la grasa, ¿no? Incluso se habla del páncreas graso, una patología muy, muy interesante que podemos revisar luego. Ante todo esto, pues resulta que la semana pasada, este, en el British Journal of Radiology, ahí en la Universidad de Oxford, resulta que sacaron la traducción imagenológica del síndrome metabólico para ver en realidad dónde se va la grasa. Y esto está, pues no hay coincidencias. Vean, el tema nos dio a esta fecha, justo después de que se publicó este atlas de imágenes, y dije, wow, hay que ponerlo para que conozcan. Esto salió la semana pasada en su número de esta revista, el número 97, que bueno, se puede descargar. Cuando les mandan las constancias, les anexamos la información para que la tengan. El punto aquí, vean, aquí tenemos una tomografía axial donde vemos depósitos de grasa pericárdica, así es, pericárdica, vean. Todo esto, este tejido que podemos ver de alguna manera de un color gris, es grasa, grasa que abraza, hasta rima, ¿no? Que abraza al corazón. Entonces hay depósito de grasa epicárdica. ¿Ok? Vean, es por ejemplo un paciente de 65 años con antecedentes de hipertensión, enfermedad aterosclerótica y obviamente síndrome metabólico. Entonces, esta es sin contraste, esta es con contraste. ¿Cómo sabemos que tenemos un ataque simple o con contraste? Muy fácil, se inyecta contraste y ve, y ahora nuestra sangre brilla hacia el tomógrafo, ¿no? Entonces podemos ver el corazón lleno de luz porque es el contraste que está pintándose con la radiación emitida. Y ahora vemos a la grasa en un color negro. Y vean, aquí tenemos una bola verdadera de grasa. Ni siquiera es una placa aterosclerótica, no es una verdadera masa grasa que está abrazando a los grandes vasos. Entonces, vean, nos hablan, ok, si hay síndrome metabólico, empieza a haber grasa epicárdica. Ok, bien interesante. Esto, pues, de alguna manera es lo que todos de alguna manera sabemos. Repetido de veces manera, una disculpa, que es el hígado graso. Aquí es un ultrasonido donde vemos que la hiperecogenicidad, es decir, que se vea más blanco en el ultrasonido, está dado en el hígado por la grasa. Nos hablan, los que son ultrasonografistas, que nuestro parénquima hepático debe ser muy similar al renal, que aquí está. Entonces sí se nota verdaderamente un cambio a este color dado más hacia el negro y aquí brilla más, ¿no? Entonces aquí nos habla de que hay un depósito de grasa. Pero bueno, el ultrasonido no es la mejor manera de identificar el hígado graso o de diagnosticarlo. De hecho, nos damos cuenta a veces por hallazgo que el paciente tiene hígado graso, porque a lo mejor le hacemos un estudio por otra patología, se le manda un ultrasonido abdominal alto, le pasan el transductor el, por el hígado y nos dicen, oye, tienes hígado graso, ¿no? Y ni vas por eso. Y ya nos preocuparon. Y a ojo, literal, a ojo de buen cubero, bueno, eso decimos porque los ultrasonografistas nos decían, no, no, o sea, no nos digas eso, o sea, también nos preparamos. Pero ellos definen al hígado graso en leve, moderado y severo, grado 1, 2 y 3. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Pero el estudio actual justamente es una elastografía, que es la evolución
del ultrasonido, ¿no? Donde se le dan algunos golpecitos al hígado, pequeños, no crean que son golpes fuertes, y te traduce hacia colores la parte de la fibrosis o el grado de fibrosis del hígado, ¿no? Entonces esto es importante porque una estatosis hepática te puede generar una cirrosis, ¿no? Una fibrosis total donde se pierde la función metabólica del hígado y nos puede generar inclusive hasta una insuficiencia hepática. Entonces, vean, aquí vemos este estudio llamado FibroScan, donde, o también, de hecho, se llama elastografía, ya dije la marca, perdón, se llama elastografía, y vean, aquí tenemos justamente una, elastografía junto con una, ¿cómo se llama? Una tomografía, y entonces unen ambas imágenes para que nos generen este patrón de colores y nos traduce a solidificación del hígado, que es secundario a ese depósito que aquí vemos, digo, aquí son muestras seguramente de biopsia, que no se hace en un paciente vivo, pues evidentemente no, pero a lo mejor estos son estudios post-mortem donde en pacientes con obesidad le hacen biopsia del tejido del parénquima hepático y vean, se ven justamente los adipocitos, cómo están internalizados en toda la parte celular funcional del hígado. Entonces, a nivel microscópico se ve así, a nivel de imagen, pues se ve así, ¿ok? Que es cómo se ve a imagenología el depósito de grasa en el hígado. Ahora, nos hablan también de que resulta que también hay grasa en el páncreas alrededor. Aquí vemos el páncreas, vean. Resulta que tenemos grasa peripancreática y también intraacinar. Hay depósitos de adipocitos en el páncreas. De ahí viene una de las teorías de la génesis de la diabetes mellitus tipo 2. Seguramente ni siquiera es una enfermedad de origen desconocido. A lo mejor empieza con un páncreas graso. ¿Por qué? Porque está confirmado ese depósito de adipocitos dentro de los acinos, dentro de las islotes de Langerhans que generan, recuerden, el tejido adipocítico, ahorita lo estamos viendo como que nada más se internaliza, pero nuestro primer slide decía, es un tejido inmunometabólico que puede cambiar su expresión a proinflamatorio y te va a generar un estado proinflamatorio en el tejido donde se fue a meter ese exceso de grasa o de tejido adipocítico. Entonces, este tejido va a generar interleucinas, citocinas proinflamatorias que evidentemente y de alguna manera lógicamente van a afectar la función del tejido, en este caso del páncreas. Va a estar inflamado. Por eso no se produce la insulina correcta. Y puede ser que así empiece la diabetes mellitus tipo 2. Digo, hay mucho que hacer al respecto, mucha investigación, pero en modelos animales parece comportarse así. Aquí vemos también presencia en el intestino de grasa. Háganle cuenta, conocemos el fenómeno de aterosclerosis cuando la grasa se mete entre las capas de la arteria y se genera justamente esa placa de ateroma que puede generar una angina o un infarto, ¿no? Pues resulta que también el intestino, que es pues de alguna manera un tubo, pues también lo abraza la grasa y internamente también. Vean, aquí vemos estos depósitos de grasa increíblemente grandes, una persona obesa con síndrome metabólico. Y vean aquí en nuestra flecha de abajo nos habla justamente de depósito de grasa en el riñón. Entonces, vean, la grasa no solo se va al abdomen, se va a los órganos, se mete a los órganos. Por eso causa esa disfunción metabólica multisistémica. Y en esta revisión justamente se hablan de esos hallazgos traducidos a lo, mm, a lo fisiopatológico del síndrome metabólico. ¿Ok? Bien interesante. Entonces ya tenemos de alguna manera cómo saber si tenemos una disfunción metabólica generada por presencia de lipocitos y si no, ¿no? O sea, tenemos ya los criterios de imagen, que si bien no hay un consenso todavía, pero gracias a estos estudios se empiezan a hacer los consensos. Y después yo creo que en algunos años vamos a tener los criterios imagenológicos del síndrome metabólico y de la obesidad. Entonces, ¿esto es un gran paso para la ciencia médica? Sí, porque se está empezando a ver
que podemos definir enfermedades también a nivel molecular y a nivel imagenológico. Entonces, pues un aplauso a estos cuates de Inglaterra que publicaron esto la semana pasada. Y ahora, ni siquiera les he dicho qué es el síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque quería yo platicarles un poco de este fenómeno del adipocito, de verlo como una glándula endocrina, no como un tejido nada más de sostén. Entonces, ¿cómo vamos a definir el síndrome metabólico? Bueno, pues antes de decirles, hay un concepto igual bien interesante, que en lo personal y en nuestro grupo de investigación consideramos que es el detonante del síndrome metabólico, que es la obesidad. Lo hablan como un criterio mayor del síndrome metabólico. Si nos vamos a la definición de la OMS, y ahorita lo ven y seguramente todos se lo saben, es el incremento de la masa corporal por arriba de 35 o de 30 de IMC y te dan justamente los estados de obesidad y hasta ahí se queda, que te puede generar alguna alteración en la salud, ¿no? Esa es la definición de la OMS. Pero hay grupos que se dedican verdaderamente a estudiar la obesidad como lo es la Asociación de Obesidad y Medicina en Estados Unidos, la famosa OMA, donde nos hablan de este nuevo concepto de la obesidad y a mí me gustaría que en todas las universidades pues nos hablaran a la obesidad con esta terminología para darnos cuenta qué problema es, ¿no? Lo definen como una enfermedad neuroconductual crónica, entonces es una enfermedad que tiende a la cronicidad, es recurrente, multifactorial. ¿Por qué recurrente? Porque yo puedo estar obeso ahorita, entrar en correcto tratamiento, entrar en remisión de la obesidad, vivir 10, 20 años y si le entro otra vez al sedentarismo y a comer mal, me puede volver a dar obesidad. Por eso es recurrente, multifactorial. Ahorita les vamos a pasar un slide. El año pasado hicimos una revisión bibliográfica de los factores de riesgo o esta multifactorialidad de la obesidad y encontramos 20 posibles causas, imagínense que promueve a una disfunción del tejido adiposo. Es decir, ¿el tejido adiposo es malo? Pues no, como todo, ¿no? En exceso sí. ¿Por qué? Porque cambia el fenotipo a fenotipo proinflamatorio y te genera esta inflamación sutil o metainflamación de que les hablo. Es decir, generación de interleucinas, generación de citocinas proinflamatorias que vienen del propio adipocito. Entonces, de hecho, alguna literatura la habla como la inflamación estéril, porque no viene de una infección, sino de un proceso químico proinflamatorio, ¿no? Esta disfunción de tejido adiposo promueve fuerzas físicas anormales. Es decir, aquí nos dice, hay peso sobre tus articulaciones que te va a generar problemas articulares con consecuencias metabólicas, biomecánicas y psicosociales adversas a la salud. Entonces, esta definición, si bien está larga, yo considero que nos genera más conciencia sobre el verdadero problema de la obesidad. No solamente es deje de comer. Hay que ver todo esto porque tiene muchos factores de riesgo. Y justamente el año pasado, nuestro gran amigo, el doctor César Ochoa, ya lo conocen ustedes, este grupo que ha dado varias clases con nosotros, se presentó en Cancún en el Congreso Nacional de Medicina Interna en diciembre del año pasado, fue el 2 de diciembre, y se presentó el nuevo libro que se llama Manejo Clínico de la Obesidad, en su edición, bueno, es de este año, va a salir próximamente este libro, y justamente un servidor participó en la revisión de algunos capítulos y en la creación justamente del capítulo de probióticos y obesidad, ¿no? Cuando esté el libro, pues, se los mandamos para que los chequen. Y en esta revisión que hicimos hasta agosto del año pasado, de toda la evidencia que había en artículos científicos sobre qué factores encuentras de riesgo en el paciente que tiene obesidad. Entonces nos hablan que hay factores genéticos, factores epigenéticos, la vía de la leptina melanocortina alterada, la obesidad hipotalámica, el sedentarismo, ingesta hipercalórica, un ambiente intrauterino alterado, esa programación fetal alterada cuando nuestra mamá puede tener obesidad en el embarazo. Está ese estado proinflamatorio llegándole al bebé, influencias postnatales, obviamente, cómo fue tu
tu alimentación, cómo fue, si fue tu nacimiento a través del canal de parto, fue por cesárea, el sueño insuficiente, drogas, condiciones médicas, el estatus inclusive socioeconómico, la etnia, el estrés psicosocial, productos químicos, disruptores endocrinos, disbiosis de la microbiota intestinal, el adenovirus 36, el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial. Vean, todo esto son factores de riesgo que desencadenan la obesidad y seguramente muchos tenemos varios de estos. Entonces, ¿qué es el síndrome metabólico? Bueno, es una conjunción de enfermedades, ¿ok? Todos aquí conocemos y podemos identificar incluso en el hábitus exterior o de ver al paciente si es obeso o no. ¿Por qué? Pues porque se ve, porque es una obesidad. Entonces, sabemos identificar a la obesidad nada más con ver al paciente. Si hacemos una encuesta ahorita, el 99% va a decir que sí, porque todos vemos. Entonces podemos identificar un paciente con sobrepeso y con obesidad. Entonces, el primer criterio ya lo tienen aprendido todos. ¿Ok? ¿Qué nos corresponde a? Pues pesar a nuestro paciente, medirlo, sacarle IMC o si tiene una báscula de bioimpedancia, pues sacar su porcentaje de grasa, ¿no? Pero esto es nuestro criterio mayor, sobrepeso y obesidad. Ahora, les digo, es la conjunción de enfermedades. El paciente, además de sobrepeso, obesidad, puede tener o no hipertensión arterial sistémica, puede tener alteración en el metabolismo de los lípidos, dislipidemias, colesterol, triglicéridos elevados, puede tener diabetes mellitus tipo 2. Entonces, a la conjunción de esto se le conoce como síndrome metabólico. Ahora, ¿cuántos criterios necesita el paciente para dar positivo? Un gran amigo que fue expresidente de la Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad nos habla, se escucha muy padre, ¿no? Nos dice, califica para síndrome metabólico. Me gusta esa definición de cuántos criterios califican para síndrome metabólico. Vean aquí, pacientes diferentes, les planteo tres escenarios. Paciente uno con sobrepeso y obesidad, con hipertensión arterial sistémica en tratamiento, con dislipidemias y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento. ¿Califica para síndrome metabólico? Sí, porque tiene cuatro de estos teniendo como criterio mayor o más importante al sobrepeso o a la obesidad abdominal. Paciente 2, otro paciente con obesidad y que tiene diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento y se le está diagnosticando hipertensión arterial sistémica. Califica para síndrome metabólico también. Escenario 3, paciente con sobrepeso o obesidad, pero tiene trastorno en el metabolismo de los lípidos, es decir, colesterol, triglicéridos alterados, elevados, con tratamiento y tiene diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento. Cumple para síndrome metabólico también. Entonces, es como de, pero no todos tienen todo. Si bien todos cumplen con la obesidad abdominal, sí, pero no con los demás criterios. Entonces, se han hecho consensos justamente para definir los criterios diagnósticos de síndrome metabólico y no llegamos a un consenso mundial donde digamos son estos. ¿Por qué? Porque hay muchos factores, ya vimos, el de factores de riesgo para la obesidad, que hay 20. Si leen, por ejemplo, el Diabetes Care de este año, donde nos dan las pautas para el tratamiento de la diabetes, nos habla el simple hecho de ser latinoamericanos es un factor de riesgo para tener diabetes. Entonces, imagínense, nada más porque nacimos en México, la mayoría de todos los que estamos aquí nacimos en México, ya tenemos factor de riesgo para tener obesidad y diabetes. Imagínense. Por ello, a lo mejor, este consenso mundial no es tan posible porque las comunidades mundiales somos diferentes, nuestra alimentación es muy diferente, ¿no? Pero bueno, en lo que sí nos ponemos de acuerdo es que los criterios sí están, solamente nos peleamos en cuántos presentes deben de estar para que califiquen a síndrome metabólico, ¿no? Estos criterios son la obesidad abdominal, que es el criterio mayor, siempre debe haber obesidad abdominal, hipertensión arterial sistémica, con o sin tratamiento. Va de nuevo. Yo puedo tener hipertensión arterial sistémica, pero me tomo mis fármacos para la presión y si me la mido va a salir normal. Bueno, si estoy en metas y si el tratamiento es correcto. Pero para términos de síndrome metabólico, aunque tenga niveles correctos, pero tengo tratamiento para la hipertensión, cumples como criterio positivo. Lo mismo que la diabetes. Con o sin tratamiento, cumple como criterio para síndrome metabólico. Colesterol y triglicéridos elevados, lo mismo, con o sin tratamiento, cumplen para síndrome metabólico.
El problema aquí está en cuántos criterios debo de tener para calificar, para diagnosticar síndrome metabólico, que les apuesto que es una de las tres enfermedades más comunes de México, bueno, de los síndromes más comunes en México que no se ve así general, ¿no? Vemos y tratamos a la obesidad por un lado, a la hipertensión por otro, a la diabetes por otro, en el mismo paciente, ¿no? No, debemos de englobarla porque es el síndrome metabólico. Incluso, grupos de investigación ya están tratando de decir, ok, puede haber nuevos criterios para el síndrome metabólico, aumentando una falla renal, dado por la microalbuminuria, la presencia de proteínas en orina, que nos traduce una disfunción renal. Puede ser criterio también para el síndrome metabólico y también la sarcopenia, porque pues ya vimos, ¿no? Cómo la sarcopenia está alterada en esta lipotoxicidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Ante estos criterios, bueno, pues la verdad, como medida preventiva de salud pública en México y un panel de expertos a nivel nacional con el que tuve acceso en preguntarles esto, es de, a ver, en México, ¿cómo podemos atender mejor al síndrome metabólico? No, pues cachándolo lo más antes, diagnosticándolo lo más antes posible. Entonces, entre menos criterios, pues lo vamos a diagnosticar más rápido. Si nos vamos a la historia de la enfermedad, que ahorita lo vamos a ver en un diagrama un poquito complejo, porque este síndrome es complejo, ya vimos que el detonante principal empieza por la obesidad. Entonces les recomiendo, su criterio mayor para síndrome metabólico es la obesidad abdominal, con uno o más criterios de los que ya saben que es hipertensión arterial sistémica con o sin tratamiento, diabetes mellitus tipo 2 con o sin tratamiento, alteración en el metabolismo de los lípidos con o sin tratamiento, cumplen para síndrome metabólico. Es decir, obesidad más uno de los que les dije, o dos, o los tres, nos califican para síndrome metabólico. ¿Ok? Y entre menos criterios tenga, pues evidentemente va a ser más fácil remitir esta enfermedad porque solo va a tener obesidad más uno. Pero hay pacientes que tienen obesidad más los tres, o inclusive que ya tienen falla renal, ¿no? Están hablando de las nuevas actualidades que seguramente en este año van a hacer estudios donde ya van a postular el daño renal y a la sarcopenia como criterios de síndrome metabólico. Entonces, ¿por qué son muchos criterios y por qué todo es un poquito complejo? Porque justamente el metabolismo energético propio del organismo es complejo en sí, porque les pregunto, ¿qué células del cuerpo necesitan energía? Pues todas. Entonces, si hay una alteración en la ingesta de energía, pues va a haber un trastorno energético global en toda la anatomía, en todas las células del cuerpo humano. Por eso, el sobrepeso y la obesidad va a ser nuestro criterio mayor. Ahora, este es un esquema muy, muy interesante que está en un libro que se llama La ciencia del fisiopatología, la ciencia del qué y del cómo, de 2018. Ahí sí hablan del tema de síndrome metabólico, plantean este esquema. Pero antes de meternos a este esquema hay que hacerlo más complejo para que nos vayamos de aquí creyendo, no creyendo, eh, haciendo consciente que de verdad el adipocito sí es una glándula endocrina. Entonces, vean, vamos a empezar nuestro número uno con la alteración en nuestros adipocitos, pero vamos primero acá. Nuestros adipocitos pueden cambiar su fenotipo conforme es la internalización o la capacidad de captar más lípidos en forma de triglicéridos, como sean. El punto es que hay más banco o más aporte de grasa dentro del adipocito. Hace que se hipertrofie el adipocito, hace que cambie su metabolismo y que cambie su fenotipo a fenotipo proinflamatorio, lo que podemos leer en la literatura como tejido adiposo blanco disfuncional o tejido lipídico disfuncional. Es decir, ahora esta alteración proinflamatoria, porque nuestro adipocito ya sabemos que es un órgano inmunometabólico, va a producir sobreexpresión, que haya más adipocitos, haya una hipertrofia de adipocitos, pero también haya más adipocitos en números reales,
va a producir una respuesta inmunológica donde va a estar hiperactivo nuestro organismo. Por eso se le llama también es la inflamación estéril, de alguna manera, ¿no? La inflamación crónica de bajo grado, generada por el papel de los adipocitos. ¿Por qué? Porque generan interleucina 1, interleucina 6, que son las interleucinas proinflamatorias por excelencia, el factor de necrosis tumoral alfa, proteínas C reactivas, citocinas, todo esto se puede evaluar en laboratorio. Digo, es muy caro y difícil, solo es para términos de investigación, pero es para que veamos cómo nuestro adipocito, si hay ingesta de lípidos, ingesta hipercalórica, cómo entra a adipocito disfuncional proinflamatorio. ¿Ok? Entonces nos genera el primer factor de riesgo para síndrome metabólico con sus enfermedades subsecuentes que ya vimos, puede dar hígado graso, puede dar diabetes, puede dar hipertensión arterial sistémica, enfermedad aterosclerótica, infartos, EBCs isquémicos, de lo que se muere en nuestra población mexicana. Entonces, esta imagen me gusta porque de una célula que ni le poníamos atención en la carrera, resulta que es la del problema. Ahí está toda la ciencia del síndrome metabólico porque tiene su papel de regulador metabólico, el adipocito. Cada adipocito es una glándula endocrina, ¿ok? Entonces, ya conociendo que el adipocito con esta hiperingesta de calorías por parte de nosotros, se genera el tejido adipocito disfuncional. Entonces ahora todo lo que vimos en el siguiente slide está aquí como obviado. ¿Por qué? Porque ya conocemos qué pasa. Entonces resulta que este tejido adiposo disfuncional nos va a generar un estado proinflamatorio. ¿Ok? A este estado proinflamatorio, evidentemente ahora los niveles de lípidos van a estar alterados, también los niveles de glucosa. Entonces empieza a haber una glucotoxicidad. ¿Qué es esto? Niveles de glucosa fuera de rangos normales durante mucho tiempo. Entonces ahí puede empezar el proceso de prediabetes y luego de diabetes. ¿Por qué? Porque esta lipotoxicidad genera resistencia a la insulina, es decir, nuestros órganos ahora son resistentes a la acción del receptor de la insulina, como si se escondieran los receptores. Básicamente esa es la resistencia a la insulina. Ante esto, ¿qué hace? Nuestro páncreas trabaja más fuerte y más fuerte para tratar de nivelar ese proceso de la glucosa que está elevado y va a llegar un momento donde ya no va a poder, entra en disfunción el páncreas y ya nos da el criterio bioquímico de diabetes. ¿Ok? Recuerde que tenemos en nuestra curva de la evolución de la diabetes, tenemos un estado hiperglucémico, no, sí, hiperglucémico normoinsulinémico, es decir, hiperglucemia con insulina normal. Después vamos a tener un estado hiperglucémico y hipoinsulinémico, ¿ok? Sigue la glucosa elevada, pero ahora el páncreas no produce tanta insulina y entonces tenemos esta evolución de la curva de la diabetes mellitus tipo 2. Y entonces ahora hay, ok, entonces nuestros islotes de Langerhans mueren. Antes se decía que entraban en necrosis. Ahora se sabe que no es así, que justamente como les decía, estos adipocitos que se internalizan en ciertos órganos y sistemas se van a internalizar también en el tejido, en el parénquima pancreático. Entonces, algo que les voy a preguntar, si ya vimos en el siguiente slide que genera este estado proinflamatorio un solo adipocito, ¿qué hará ese adipocito disfuncional en el páncreas? Va a inflamar metabólicamente, va a producir esas interleucinas proinflamatorias dentro del páncreas, entonces se va a inflamar el páncreas. Por ende, la calidad y cantidad de insulina que va a producir ya no es la correcta. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque hay una inflamación local in situ, si queremos hablarlo así, como si fuese cáncer in situ en el páncreas. Entonces empieza ahí la resistencia a la insulina, empieza la glucotoxicidad, dado primero por la lipotoxicidad que ya vimos en los primeros slides, nos genera resistencia a la insulina, nos puede generar diabetes mellitus tipo 2. Y entonces, de nuestro criterio 1 principal, ahora ya vamos a empezar a tener 2. Pero como nuestra sangre se va a todos los órganos y sistemas a la par de que está entrando en disfunción el páncreas, pues resulta que también se están metiendo adipocitos
epicárdicos, como lo vimos en la imagen. Están metiendo ya adipocitos en el músculo esquelético, se meten adipocitos en el hígado. Empieza la enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica, a lo que antes conocíamos como hígado graso no alcohólico. ¿Por qué? Porque también va a haber depósitos, se van a internalizar esos adipocitos disfuncionales al parénquima hepático y nos va a generar una inflamación crónica, puede llegar incluso a la cirrosis y al cáncer propiamente hepático. Ante todo esto, evidentemente, nuestro metabolismo de las grasas, ya no estamos hablando de glucosa, de las grasas va a estar alterado. Entonces va a haber dislipidemia. Nuestro otro criterio diagnóstico de síndrome metabólico. A todo esto se suma el factor de riesgo de la edad, este estado proinflamatorio, esta generación de cambio en el sistema renina-angiotensina-aldosterona nos genera una hiperactividad, nos genera que nuestra resistencia periférica está elevada y por eso de alguna manera la TA, la presión está elevada, ¿no? Recuerden que ¿qué nos da la tensión arterial? Pues nos la da el gasto cardíaco por la resistencia periférica, ¿no? Entonces, al subir la resistencia periférica empieza a haber hipertensión arterial. Entonces, vean, aquí está el otro criterio diagnóstico de síndrome metabólico. ¿Qué sucede primero? Pues primero es la disfunción del tejido adipocítico, pero después los demás corren al mismo tiempo. No se va a esperar el hígado a que el páncreas entre en disfunción, no nos va a esperar la hipertensión a que el hígado entre en disfunción, no, todo esto ocurre al mismo tiempo. Por eso es importante hacer chequeos en nuestros pacientes metabólicos para luego que entre en dislipidemias, pues empezar a dar tratamiento. No nos vamos a esperar a que tenga hígado graso, a que tenga diabetes para tratar. Por eso, de aquí se sacan los criterios diagnósticos y todo pasa al mismo tiempo, ¿ok? No pasa primero uno, luego otro, no. La disfunción empieza a nivel sistémico. Y ahora, no, las nuevas investigaciones nos hablan que la microbiota también tiene un papel en disbiosis, evidentemente, de riesgo para generar obesidad. Y si la obesidad nos genera síndrome metabólico, entonces la disbiosis genera síndrome metabólico, pues sí. Entonces ahora van a estar viendo revisiones bibliográficas o estudios donde metan a la disbiosis de la microbiota intestinal como criterio diagnóstico del síndrome metabólico. Aún no tenemos pruebas de laboratorio como tal, ni siquiera en suero, pues no existe de que estudio para disbiosis, pues no, pero en el curso de microbiota que acabamos de terminar, justo la definieron la disbiosis como la alteración en la población bacteriana que te genera síntomas. ¿Ok? Esa es una definición muy, muy padre de disbiosis. Entonces, entra ahora la disbiosis de la microbiota intestinal como factor de riesgo para el síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque desde hace más de 20 años ya se sabe que una alteración en la diversidad de bacterias a nivel intestinal, nuestra microbiota intestinal, está relacionada con la obesidad, con la diabetes y entonces con el síndrome metabólico en su totalidad. Ahora, ya conocimos que el adipocito es un órgano metabólico inmunológico, pues resulta que a la microbiota también ya se habla que es un órgano metabólico. ¿Por qué? Porque puede degradar y absorber nutrientes, producir metabolitos propios del metabolismo de las bacterias. Las bacterias están vivas, necesitan comer y generan productos de desecho, ¿no? Pueden ser metabolitos buenos o malos, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, pueden producir aminas, fenoles, indoles, síntesis de vitaminas, alteran o hacen mayor o menor las concentraciones de ciertos minerales, cumplen el metabolismo de los ácidos biliares. Incluso la microbiota intestinal, vean, regula la liberación de neurotransmisores, produce serotonina, produce melatonina a nivel intestinal, inclusive más que el propio cerebro. Entonces, imagínense, si ahora apenas conocemos el papel metabólico del adipocito, pues también hay que conocer el papel metabólico, la microbiota. Entonces, vean, es un verdadero mundo, por eso, de alguna manera es complejo el tratamiento del paciente con obesidad, porque vean, todo está alterado, inclusive hasta las bacterias. Y entonces, vean, aquí justamente nos habla, ¿no? De los criterios que ya les mencioné, como breve repaso.
¿Qué nos califica para síndrome metabólico? Primero, obesidad abdominal, va a ser nuestro primer criterio. Después, puede o no tener diabetes, puede o no tener hipertensión arterial, o más bien, tiene que tener diabetes con o sin tratamiento, hipertensión con o sin tratamiento, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia con o sin tratamiento, y ya vamos a ver revisiones de estos años o de estas próximas décadas donde metan a la hiperuricemia, a la sarcopenia y a la disbiosis también como criterios diagnósticos para síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque cada vez nos estamos metiendo más a lo molecular para tratar de explicar esta patología. Y entonces también junto con esto nos hablan de que existe algo que se llama la triada metaboinfecciosa. Les digo que siempre trato de meter los tópicos y los subtemas y ahí la terminología como más importante y novedosa para que veamos que evoluciona también la ciencia americana. Resulta que cuando un paciente con obesidad tiene disbiosis, pues sí, evidentemente de este fallo en la regulación metabólica, hay algo que se llama triada metaboinfecciosa. Es decir, va a haber disbiosis, va a haber sobrepoblación de bacterias enteropatógenas e infecciones. Entonces, un estado proinflamatorio que nos genera una obesidad abdominal nos puede generar más enfermedades intestinales e infecciosas. A esto se le conoce como la triada metaboinfecciosa. Se sigue estudiando, pero bueno, cuando lo escuchen y lo lean, van a decir, ah, me suena, lo vimos en alguna clase. Para ir terminando ahora, actualmente se están estudiando porque el tratamiento para el síndrome metabólico depende de los criterios diagnósticos que cumplió. Si mi paciente tiene obesidad más diabetes, pues debes de empezar una terapéutica para la obesidad y para la diabetes, ¿no? Ya sea insulina, fármacos, metformina, fármacos modificadores de la enfermedad, los inhibidores, los DPP4, los SGLT2, los que ustedes quieran, los nuevos fármacos que son muy buenos. Depende, va el tratamiento individualizado. Pero si el paciente tiene obesidad y colesterol triglicéridos, pues podemos dar estatinas, ¿no? Este, Depende a la dosis que necesite el paciente. Entonces, el tratamiento es personalizado. Hay que identificar y tratar a todas las causas. Tenemos actualmente un arsenal gigantesco farmacéutico. Tenemos un equipo multidisciplinario donde la dieta también es fundamental. Tenemos que mandar a nuestro paciente con obesidad al nutriólogo, enseñarle a hacer ejercicio y están nuestros compañeros de fisioterapia a revisiones con nuestros amigos de odontología. Es donde nos tenemos como verdadero equipo de salud para tratar eficazmente al paciente con sobrepeso, con obesidad y con síndrome metabólico. Cerrando un poco la clase, justamente iban a seguramente hacer muchas preguntas de probióticos y todo esto. Pues actualmente se están haciendo estudios ya en humanos, donde están poniendo grupos controles con grupos que están tomando alguna cepa probiótica y están viendo qué parámetros bioquímicos se van a modificar. Y pues bueno, esta es solamente ilustrativa, porque justo este artículo muy padre que se publicó el 7 de enero de este año, nos habla de las intervenciones de dietas, intervenciones farmacológicas, intervenciones con prebióticos, intervenciones con probióticos y qué parámetros bioquímicos te modifica para bien, evidentemente, ¿no? Entonces, artículo sí se lo recomiendo porque nos habla de todas las medidas que podemos tener y cómo impactan en la microbiota intestinal y cómo impactan en la salud metabólica del paciente. Algo bien interesante que me gustaría explicarles en esta imagen, porque pues no vamos a revisar cada estudio, pero vean, pues, celebrando que perdón, en humanos, ya no vemos tanto en ratitas, ¿no? Aquí ya vean niños obesos, 70 pacientes con diabetes tipo 2, 28 sujetos con síndrome metabólico, que se les da lactobacillus, casei, paracasei, lactobacillus reuteri, varias, ¿no? El tema de esto, y yo creo que lo más importante de este slide, es empezar por lo primero. Si queremos dar una terapia probiótica como tratamiento coadyuvante de cualquier enfermedad, la que ustedes quieran, ya que cada cepa cumple funciones diferentes, vean el tiempo de los estudios.
El tratamiento con probióticos no es un día, no es de una semana. Vean, 24 semanas de estudio, 16 semanas, 12 semanas. Es largo el tratamiento, son meses para que empiece a hacer efecto un tratamiento probiótico. Sí funciona, claro que funciona, pero es conforme el paciente sí lo esté tomando en el transcurso del tiempo. No vamos a remitir la disbiosis de la microbiota intestinal con una semana de probióticos. Pues no, no funciona así el asunto. Y eso es para llevar a casa de verdad, que si vamos a indicar probióticos, déjenlos unos 3, 4 meses y apenas van a ver a esos meses el tope terapéutico que puede tener esa cepa probiótica. Ahora, ¿qué cepas probióticas podemos utilizar? Pues justamente nos tenemos que meter a este tipo de estudios donde nos dicen qué cepa dieron, qué modificó a nivel bioquímico y ahora sí darlo al paciente. Ya tenemos varios probióticos, prebióticos, simbióticos en el mercado. Veamos qué cepa es y denlo al paciente conforme a la evidencia nos diga que funcionan para esto. Ejemplo, vean, hay muchos estudios con Lactobacillus plantarum y justamente en México sí hay. Y vean, conforme el tiempo por ahí de las 8 a las 16 semanas, si nosotros hacemos estudios de sangre en un paciente con este síndrome metabólico, con diabetes mellitus tipo 2, pues vean, con el tiempo nos va a ayudar a bajar la glucosa en sangre, bajar el nivel de leptina, la resistencia a la insulina. ¿Ok? Vean, el Lactobacillus fermentum en combinación con el plantarum, es decir, pues no, simbiótico, ¿no? Porque puede ser igual una cepa probiótica nada más, porque son puramente bacterias. Al tiempo de tratamiento, siempre, siempre, siempre es coadyuvante, ¿ok? Mm, es irresponsable decirles que los probióticos ahorita nos van a curar de todo, no, pero sí nos suman a la terapia farmacológica, ¿ok? Entonces siempre como coadyuvantes, por favor. Y vean, Lactobacillus plantarum fermentum juntos con el plantarum demostró bajar la glucosa, demostró bajar la hemoglobina glicada, la insulina plasmática, el índice OMA-IR o HOMA-IR, que para quien no conozca este estudio, es un estudio que la mayoría de laboratorios en México ya hacen, que es justo la relación de glucosa e insulina y te lanzan un índice que te traduce de alguna manera a la función de producción de insulina del páncreas. Entonces está bien interesante. Si quieren evaluar resistencia a la insulina, se hace con este estudio, con el OMA-IR. ¿Va que va? Y ven, principalmente son Lactobacillus, Casheys, Bifidobacterium, donde nos hablan que hay disminución en las citocinas proinflamatorias, disminución de la glucosa. Entonces, vean, esto está demostrado que sí, hay cepas probióticas que sí nos ayudan a nuestro tratamiento de síndrome metabólico, de obesidad o de diabetes, porque recuerden que el eje principal de gatillo es pues la obesidad, ¿ok? Claro, nos puede dar diabetes por otras cosas, ¿no? Pero más que diabetes, un estado hiperglucémico, pero el principal es por la alimentación y sobrepeso, ¿no? Justamente en este estudio también nos hablaba de cómo se modifica la microbiota y por ende el síndrome metabólico en estrategias de nutrición. Una dieta con cereales integrales. ¿Qué cambios hay a nivel metabólico del paciente, ¿no? Bajaron de peso, bajaron de colesterol. Una dieta rica en polifenoles, que es increíble meterse al mundo de los polifenoles, ¿no? Estas eh, vacunas naturales que tienen nuestras plantas y nuestras frutas, generalmente rojas, moradas, que son protectores, son antioxidantes y que podemos tener de las frutas. Por eso las frutas nos recomendaban comer con la cáscara, no se las quiten, comámosla con todo y cáscara porque están los polifenoles, y también han demostrado la mejora en la sensibilidad a la insulina, entonces ayudan como terapia coadyuvante. La dieta mediterránea, que ya la vemos en todos lados, publicada, pues hasta ahorita, de alguna manera, la dieta estándar saludable a nivel mundial, la dieta mediterránea, porque está muy, muy nivelada y nos genera este estado metabólico, pues de alguna manera saludable. Ojalá que todos
tengamos acceso a ella e incluso, pues digo, nuestros amigos de nutrición saben más que yo al respecto sobre, por ejemplo, la dieta de la milpa, que está como que muy de moda ahorita. Cuando yo la escuché dije, órale, se escucha interesante, pues resulta que es como la tropicalización de la dieta mediterránea hacia los productos que tenemos en México y se le llamó la dieta de la milpa. Vamos a buscar a un experto en eso que nos dé una clase para aprender todo sobre dieta de la milpa. ¿Ok? Y entonces, pues bueno, ¿qué nos habla? Ok, ¿cómo podemos modular también la microbiota intestinal en pacientes con síndrome metabólico? Ya vimos, ok, el tratamiento para el síndrome metabólico es tratamiento a la obesidad más los criterios positivos que tenga. Hay fármacos, pero resulta que podemos dar también terapia probiótica. ¿Ok? Tenemos probióticos, ya vimos algunas cepas que dan cambios en la microbiota intestinal. Tenemos prebióticos que sabemos que son fibras no digeribles de origen vegetal que nosotros como humanos no podemos metabolizar, pero la microbiota sí. Entonces ya se sabe que hay por ejemplo, inulina, este, oligosacáridos, galatoepigalatocatequinas, nombres bien raros, que son justamente prebióticos y que hacen que nuestra microbiota metabolice mejor la energía y nos ayude. Intervenciones en la dieta rica en polifenoles, una dieta mediterránea, una dieta de la milpa. Lo importante de esto es mandar a nuestros pacientes con el profesional de nutrición, con nuestros amigos de nutrición, para que le den la dieta correcta al paciente, porque también ellos ven mucho la parte del acceso a los alimentos, qué calidad de acceso tienen a los productos para hacer sus alimentos los pacientes. No le podemos decir a un paciente, come a lo mejor aceite de oliva siempre, cuando a lo mejor su ingreso es poco, ¿no? Y un litro de aceite de oliva es muy caro. Entonces, todo va muy, digo, esto es un ejemplo a lo mejor hasta muy simple, ¿no? Pero nuestros amigos de nutrición enfocan su plan nutricio al acceso del paciente económicamente también. Fármacos, pues ya tenemos fármacos para la obesidad, fármacos para la diabetes. Inclusive México es el país que más fármacos tiene para estas enfermedades, pues bueno, hay que estudiarlos y hay que recetarlos correctamente. Y todo esto nos llevará con el slide que a lo mejor pude haber empezado. La mayoría de presentaciones empezamos con la epidemiología, pero dije, no, aquí lo vamos a ver hasta el final, porque ya vimos que estar con sobrepeso y obesidad es malo, es una enfermedad, y vean estos datos del año pasado. En México, la prevalencia de diabetes es del casi 17%, lo que lo hace la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad en el país. En el año pasado, este es un estudio que viene de la Encuesta Nacional de Salud que publica la revista Salud Pública de México. Del año pasado, hicimos la búsqueda de cuántos mexicanos éramos el año pasado, pues éramos 126.7 millones de habitantes totales y el 16.8% corresponde a 21.2 millones. Entonces, hay 21.2 millones de personas con diabetes mellitus tipo 2, que alrededor del 50% se encuentran sin tratamiento. Entonces, corre su patología del síndrome metabólico porque no le estamos dando tratamiento correcto. Entonces, si viene un paciente a nuestro consultorio por una gripa y lo vemos con sobrepeso obesidad, preguntémosle, ¿ya está en tratamiento para sobrepeso obesidad? O sea, debemos nosotros de normalizar el diagnóstico de la obesidad. En el 2016 en México ya la obesidad era reportada como una emergencia sanitaria en México. Cumplimos ahorita el segundo lugar en obesidad en adultos y el primer lugar en obesidad en niños, que obviamente esos niños van a llegar a adultos como obesos y ahora vamos a ser muchos adultos obesos y vamos a ganar el primer lugar ahora también en obesidad, en niños y en adultos. Y estos adultos, pues bueno, el riesgo cardiovascular aumenta. ¿Qué es esto? Ya vimos cómo esta lipotoxicidad, este aumento de grasa periférica nos genera diabetes mellitus tipo 2, lo vimos en ese esquema, hipertensión, dislipidemias. Esto hace que el riesgo cardiovascular aumente. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Es que nuestro paciente en 5 a 10 años fallezca de un evento vascular cerebral o un infarto agudo al miocardio. Es decir, un infarto cerebral o uno en cardíaco, eso es el riesgo cardiovascular. ¿Ok? Si tenemos un paciente que va por la vida sin tratamiento para la obesidad, sin tratamiento para la hipertensión y dislipidemias,
les apuesto que en los próximos 5 a 10 años le va a dar un infarto que puede acabar con su vida. Entonces, por eso cierro con este slide para ver el verdadero problema que tenemos, que si lo hubiéramos visto al inicio, seguramente ahorita ya ni nos acordáramos de estos números. Entonces, como tarea, hay que formalizarnos en el tratamiento de obesidad, en el tratamiento de hipertensión, de dislipidemias, para tratar verdaderamente este problema que nos está matando a los mexicanos, igual en el mundo, ¿no? Pero empecemos por nuestra casa, empecemos por México. Y bueno, con este slide de alguna manera de reflexión y de datos bien duros, pues cierro, dejando espacio para algunas preguntas que pongan en el chat. Espero que nos haya gustado mucho esta clase. Voy a activar el chat.